agresivo, sino también poder hacer una ponderación correcta de sus valores. No podemos castigarlo drásticamente en un extremo de uno al otro. Por ello que en este portafolio habíamos visto una serie de componentes que está justamente basado en lo que es la característica resumen de efectivo, acciones, bonos y fondos, en este caso de lo que viene a ser en el ejemplo mostrado. El resumen que ustedes ejecutarán al momento de haber consolidado estos tres tipos de portafolios, finalmente tiene que estar reflejados los pesos asignados en forma conjunta de todos los instrumentos. Luego va a estar justamente lo que es el total de ello y lo que se espera como rentabilidad por cada tipo de portafolio. Es lógico que por medio la rentabilidad sea mayor al que es más agresivo. ¿Por qué? Porque el que es más agresivo está con un componente de mayor peso por el lado de lo que es renta variable. La renta variable ejerce un potencial alto de margen de ganancia justamente por lo que es las expectativas, a diferencia de todo ello. Si bien recuerden ustedes que para poder ganar rentabilidad en esta clase de portafolios por el lado de lo que es agresivo, ustedes se han centrado en 5 empresas locales, 5 o 4 empresas locales. Entonces, esas 4 empresas, si es en promedio la rentabilidad que pueden generar con la valorización que están ejecutando, sea, imaginemos, 10%, y los otros portafolios me dan una tasa de 9 y 5%, la distancia no sería tan significativa. Es ahí donde agrego el componente internacional, como acá está haciendo referencia, acciones del exterior. ¿Por qué? Porque ahí sí podemos multiplicar y capitalizar justamente esa rentabilidad que justamente se logra con esas acciones que son más líquidas en comparación al mercado local. Recuerden bien, liquidez, mayor frecuencia de negociación, mayor atractivo dentro del mercado bursátil. Entonces, siguiendo ese criterio, si yo localmente estoy generando una alta tasa de rentabilidad por el lado de lo que he considerado el valor teórico, no tendría que estar distribuyendo lo que es equity entre lo que es alta tasa con las acciones del exterior, sino más bien podría dar un peso a lo que es mayor a internas. Pero si mi portafolio no me está jugando a favor con lo que he valorizado, entonces ahí voy a incurrir en ese tipo de acciones. No se preocupen que en la clase de hoy, esperando que sus compañeros vayan incorporándose conforme pase la hora, es justamente centrarnos primeramente en lo que es el análisis del riesgo dentro del portafolio, si nos basado justamente en el conjunto de acciones que ustedes han seleccionado, y en el otro poder considerar cómo incorporamos el elemento externo, es decir, las acciones de Estados Unidos específicamente para poder justamente mejorar esa rentabilidad. Entonces, dentro de este ejemplo también nos da una solución, dice, lo que se podría generar alternativas para poder justamente diversificar y mejorar la situación de restricción que tiene este sujeto. El portafolio B es el más adecuado por las siguientes razones. A ver, vamos a ver cuánto es el valor de portafolio B basado en esto. La rentabilidad esperada es de 7.8% y la volatilidad esperada es de 9%. Entonces aquí está jugando dos factores claves. Primeramente, estamos seleccionando en esta clase de portafolio lo que tiene la menor tasa de riesgo. Recuerden bien que la volatilidad siempre es el riesgo dentro de ello. Entonces, si yo considero basado en ello, voy a obtener una tasa de rentabilidad que está por encima del portafolio D, pero por debajo del portafolio A y C. Pero mi inclinación únicamente ha sido el riesgo. Entonces, regreso a lo que dice este caso. Finalmente cumple con un retorno requerido porque estamos logrando que sea positivo
y que no sea una tasa mínima dentro de lo que se ha gestionado. Segundo, cumple con la inversión en fondos verdes y fondos de inversión social, que es lo que había querido diversificar el inversionista, y con esa clase de características basadas en términos ecológicos, ¿no? En el punto 3, el 5% en efectivo cumple con las necesidades justamente de liquidez, porque va a poder comprometer lo que es una ganancia y a la vez ese excedente centrarlo en lo que es sus propias necesidades. El punto 4, el más importante diría yo, que es el de menor volatilidad, finalmente, porque es el perfil de una persona mayor, recordando un ejemplo, una persona ya que está jubilando. Y en el punto 5 dice que considera la propiedad de la casa por lo que no registra posición al fondo inmobiliario. Ese es un aval en ese caso. Entonces, el portafolio D no cumple con el retorno esperado. Vamos a ver con el portafolio D. ¿Por qué? Porque el retorno es de 6.9. Está por debajo de ello y no alcanzaría para poder cubrir las necesidades que establecía este sujeto dentro de lo que es la ganancia neta de lo que es finalmente de los impuestos y comisiones que se incurre dentro de ello. Y dice que al no cumplir con lo esperado ni con las preferencias especiales de inversión. ¿Por qué? Porque también acá estamos viendo lo que es el tema de los pesos que se le asignan dentro de ello, ¿no? En el punto D, el fondo verde de bonos y el fondo inmobiliario no están presentes dentro del, los fondos verdes de inversión social no están presentes en ese portafolio. Entonces, ¿ustedes cómo van a orientar a ese inversionista según sus necesidades? Este es un portafolio específico para este tipo de personas. En la práctica no es que ustedes simplemente ofrecen conservador, moderado y agresivo. Van a ofrecer N portafolios, N combinaciones para poder justamente generar rentabilidad al perfil que tenga el inversionista y las limitaciones propias. Como el curso no da el tiempo para hacer, como les digo, por lo menos 10 portafolios, eso es lo que va a generar ese límite. Pero en la práctica sí les quiero transmitir que es importante saber que hay características propias y hay que saber jugar con ellas y ser estratega dentro de ello. Ahora, los portafolios AS, como les había comentado, sí tienen un retorno mayor, pero ¿cuál es la condición o la limitante dentro de esta gestión? Dice, presentan un mayor nivel de riesgo. Y en ese caso, el riesgo ya saben que es una traducción a futura de pérdida, que es lo que también, como les había indicado, vamos a cuantificar cuánto es el riesgo monetario, porque todo lo que se monetiza finalmente es lo que se puede hacer efectivo la medición del riesgo. Entonces, cuando se monetiza ese riesgo, cuando se hace realmente concreto, ahí es donde obtenemos una pérdida de por medio, y esa pérdida es lo que podemos estar expuestos justamente por ese alto nivel. Entonces, que es inconsistente con el riesgo moderado establecido por la declaración de inversiones. ¿Por qué es un riesgo que está expuesto a mayor cuantía? Porque justamente, buenas noches, el inversionista en este caso está teniendo esa cierta aversión al riesgo, ¿no? No está considerando que tenga un apetito voraz porque previamente está en una edad de jubilación. Eso va a ser una limitante principal en la característica de asumir ese retorno mayor con ese riesgo asociado. El segundo punto dice, tampoco cumple con las preferencias especiales de la inversión. Entonces vamos a revisar lo que dice el punto A, el portafolio A y C. Efectivamente, no tiene el fondo verde ni el fondo de inversión. Entonces ahí excluye lo que es esa característica que quería ese inversionista. No pasa dentro del cheque que está establecido por él. Y en el punto 4, que nos indica, tienen una mayor concentración en acciones poco líquidas que son más riesgosas en este caso. ¿Qué habíamos determinado? Que las acciones poco líquidas se traduce en mayor riesgo también por el tema de poder hacer efectivo el dinero. Es decir, yo compro una acción a 3 soles, pero no logro encontrar un posible comprador
en el mercado secundario para poder justamente deshacerme de esa acción y poder monetizar la ganancia. Entonces, en ese momento, al no encontrar un comprador, ¿qué incurre por medio? Un castigo del valor. Y este castigo del valor al final se puede traducir en pérdida. Es finalmente por eso el término de más riesgo. Así que recuerden siempre que el riesgo no es que es un temor, es algo que finalmente se genera en lo que es pérdida. Por eso que es el miedo que puede tener cualquier inversionista a querer aventarse a ello. Y el punto dice que el portafolio A registra en exceso cash. Vamos a ver por qué dice que registra en exceso de cash. Porque mucho peso está dando a lo que es efectivo. Cuando le damos el término de efectivo mayor cuantía, básicamente estamos dejando de desaprovechar lo que es la oportunidad de capitalizarlo, es decir, multiplicar el valor de ese activo. Es un activo, al final y al cabo, pero no es que tenga la posibilidad de un crecimiento mayor por el lado de la rentabilidad. Entonces, por eso que hay un poco aprovechamiento de ese dinero. Sí. Es que el efectivo no te genera una rentabilidad, por ejemplo, cuando lo generas dentro de lo que es un activo financiero en común, como por ejemplo un bono, una acción o un depósito a largo plazo. Es decir, que es un dinero que, por ejemplo, puedes considerar en depósitos que ofrezcan una tasa muy pequeña y lo estás castigando de poder privarse de obtener una rentabilidad mayor con otros instrumentos. A eso hace referencia. Bien, entonces siguiendo con ese punto de lo que es estrategia que ustedes justamente van a basar su análisis y todo ello, sería importante que al momento de elaborar cada portafolio ejecuten las características que tendría el inversionista. Incluso no sería algo muy exagerado que pudieran establecer las combinaciones que han considerado pertinentes dentro de cada portafolio basado en un posible cliente que quería agregar ciertos componentes dentro de ello. Por ejemplo, si ustedes han incurrido en dos empresas que están en el mismo sector, que puede haber pasado, la verdad no, ahorita no tengo en la mente. Por ejemplo, imaginemos que dos empresas del sector construcción. Ya, entonces, en ese supuesto, agregan que el inversionista ha querido que estén familiarizadas con empresas ligadas a lo que es construcción. ¿Y por qué podrían argumentar que está con esa preferencia? Porque básicamente la economía peruana está dentro de lo que es gran parte del crecimiento basado en dicho sector. Ya el sector minero como que no es tan dominante dentro de esa composición. Entonces ahí es un supuesto que ustedes argumentan para poder justamente reforzar la teoría de por qué están considerando que estas empresas van a generar valor. Recuerden que la exposición no se va a centrar únicamente en haber elaborado el portafolio, sino también poder demostrar cuál es el atractivo de querer invertir con ustedes. Realmente no es una exposición de un curso teórico, sino es una exposición hacia inversionistas. No se preocupen que igual voy a dar las pautas generales para poder llegar a una mejor detalle de lo que ustedes van a plasmar en esa presentación. Entonces dice, en la composición estratégica del portafolio, recuerden que todos estrategia finalmente, dice, un enfoque alternativo adicional a partir de un nivel determinado de riqueza de la persona es justamente dividir el portafolio en tres cajones o escalones con distintos puntos dentro de lo que viene a ser las preferencias. El primer cajón en este caso son los puntos básicos de cualquier ser humano, que es algo primario. Todos necesitamos ¿qué cosa? Primeramente alimentación, requerimos salud, entretenimiento básico, en lo que es vestimenta, transporte, etc. Transporte que en pocas palabras es movilidad. Entonces todo ello, todo el servicio que nosotros necesitamos para poder seguir existiendo es lo que va a ser un primer escalón. El segundo va a estar basado en las necesidades no básicas, es decir, cuando alguien que cuenta con un dinero
excedente mayor a lo que gana, puede incurrir en lo que es un viaje, en lo que es renovar los muebles que posee, inmuebles o muebles, lo que es una membresía de club, entretenimiento básico, entre otros, ¿no? Y el tercer cajón que en este caso se está estableciendo es incremento del nivel de riqueza, que en este caso es para un mayor nivel de vida, ¿no? Y en este caso ya está centrado en lo que son bienes de lujo, íntegramente, que puede destinar a lo que es herencia o donaciones. Entonces tiene otra característica. Cuando ustedes están viendo esta composición estratégica, no es para ver si un inversionista cumple con ciertas necesidades, sino más que todo es ver el nivel de riqueza dentro de ello. El nivel de riqueza es distinta. ¿Por qué? Porque el nivel de riqueza va a determinar cuál es su perfil de riesgo, finalmente. Porque una persona que necesita dinero para sus necesidades básicas no va a ser tan lamentado en querer destinar todo su dinero en ello. Su nivel de ahorro es mínimo. Al ser mínimo, eso va a limitar bastante a lo que es una mayor aversión, una mayor confianza a querer capitalizar a altas tasas. Entonces, basado en eso, dice, primer cajón, el riesgo debe ser mínimo, como lo estoy enfocando efectivamente. Pero si el tamaño del portafolio, en este caso también pequeño, se va a tomar mayor riesgo. Entonces, eso quiero también enfatizar a qué se refiere con que el portafolio es más pequeño, también asume mayor riesgo. Finalmente, cuando se refiere al tema del portafolio pequeño, es que no podemos invertir en gran escala, en grandes montos. Y segundo, que no podemos diversificar los instrumentos financieros. ¿Por qué? Porque el dinero que va a aportar va a ser muy bajo dentro de esta estimación. Entonces, eso va a limitar íntegramente a poder generar otro tipo de inversiones adicionales que puedan compensar la caída de otros. Entonces, ahí viene esa limitación. Y además nos dice que tener una rentabilidad que permita cubrir las necesidades básicas, en ese caso para justamente poder aprobar que efectivamente sea aplicado ese tipo de gestión. Se dice, por ello, ese enfoque se aplica a partir de un determinado valor de riqueza de la persona, ¿no? Porque básicamente cuando estamos hablando de riqueza, está enfocando al nivel de ingreso. El ingreso que finalmente lo neteo con el consumo y el pago de los impuestos. Porque ustedes saben que en la práctica, y como ustedes han visto en macroeconomía, existe lo que es el ingreso disponible. Ese ingreso disponible es el que yo puedo destinarlo al consumo cuando finalmente he restado el tema de los impuestos. Y eso lo pueden ver ustedes cuando trabajan, que todo trabajador se le extrae lo que es el impuesto a la renta, fuera de lo que es los aportes de la AFP, que eso da otro ahorro pero obligatorio. Pero el tema de los impuestos no cae como un ahorro para uno, sino más bien es un egreso. Y ya bueno, también saben que los impuestos hacia dónde se destinan, no al canal de las finanzas públicas, hacia lo que es finalmente el gasto del gobierno. Creo que yo es otro tema, no me quiero ir a finanzas públicas, sino más bien regresar al tema de que cuando yo destino mi ingreso a impuestos, tengo mi ingreso disponible, consumo, y si mi consumo es menor a mi ingreso, tengo un ahorro, y ese ahorro es lo que yo canalizo acá. Y ese ahorro, como le digo, va a ir en menor cuantía dentro de este primer cajón. Entonces dice, esta paradoja es lo que justifica una pensión mínima, subsidiada por el Estado, financiada o cofinanciada con componentes redistributivos o solidarios. ¿Por qué redistributivos? Porque básicamente no todos tienen el mismo nivel de riqueza. Entonces se hace una compensación de los que más ganan con nosotros para poder llegar a un equilibrio dentro de eso. Entonces, compuesto por renta fija de poco riesgo. Ya sabemos que renta fija siempre va a estar asociado a ello. Definir rating mínimo de grado de inversión y todo lo que compone la evaluación financiera de esos bonos emitidos por las empresas. El segundo cajón, en este caso dice, ya podemos asumir un mayor grado de riesgo, ya va a ser un riesgo moderado en ese aspecto. Dice. En ese caso, obviamente, es mayor al primero. Y justamente por adicionar ese margen mayor de riesgo, puedo obtener una mayor rentabilidad.
Y recordando que en ese cajón ya habíamos incluido personas que tienen una capacidad no solamente de cubrir sus necesidades básicas, sino también poder darse ciertos gustos, como lo que es el tema de un viaje, una membresía, etc. Entonces ya tienen una mayor disponibilidad de ahorro que lo puede capitalizar. Dinero que no es necesario para esa persona. Al no ser necesario, puede justamente tener un espíritu mayor, de mayor apetito por el riesgo. Buenas noches. Entonces, justamente eso ya permite un mejor objetivo de rentabilidad. Y aquí ya comenzamos a diversificar los instrumentos, porque no solamente es renta fija, también es renta variable y instrumentos alternativos. Cuando me refiero a instrumentos alternativos, ¿qué quiere decir? Los otros activos financieros, como cuáles pueden ser. Puede ser lo mismo depósitos bancarios, puede ser los commodities, puede ser algunos fondos de inversión, lo que es private equity, etc. Es decir, otra manera de poder hacer inversión y capitalizar todo eso. Entonces, basado en ese segundo cajón, ya estoy justamente logrando aumentar el nivel de rentabilidad. Ahora llego al tercer cajón. En este caso son objetivos de riesgo y retorno, porque el riesgo, como sabemos, va a la par del retorno. Entonces, en ese sentido, ya puedo exponerme a un mayor grado. Es decir, esos cajones, en pocas palabras, es lo que ustedes van a construir. El moderado, el conservador, moderado y agresivo. Es una forma de describir justamente la característica propia de esto. Recuerden que esta clase que estamos aquí mostrando es una declaración de políticas de inversión que involucra dentro del trabajo que ustedes están elaborando. Al momento de construir el portafolio, tienen que establecer los límites propios, es decir, una declaración de cómo se ha generado cada composición de los instrumentos y basado en qué. Y justamente se basa en las necesidades de lo que indica el inversionista. Por eso que se ejecuta una declaración de por medio. Esa declaración la tienen que plasmar. Al momento de ejecutar la exposición, podría mencionarlo en líneas generales, pero no se van a lanzar a explicar cada composición en lo que es basado en la declaración, porque eso ya debe estar documentado en lo que ustedes envíen. Entonces, no pueden desplayarse porque el tiempo, recuerden, es limitado. Son varios alumnos. Entonces, eso va a generar que si un alumno se pasa el tiempo, no va a permitir que el otro grupo finalmente pueda cumplir con los tiempos. Así que ahí voy a ver cómo se organizan dentro de eso, porque a la larga yo no voy a poder intervenir dentro de esta exposición. Yo voy a ser más que todo un espectador. Voy a ser como espectador en ese sentido. No voy a opinar nada, sino voy a ver cuál es el poder de convencimiento que ejercen sobre mí al momento de exponer. Por eso que aquí estamos tomando las bases de lo que vendría a ser esta elaboración. Entonces, en este punto tercero, que es justamente lo que viene a ser con portafolio agresivo, ya estamos queriendo capitalizar la rentabilidad. Por eso les digo que es importante que al momento de llegar a este bloque obtengan una elevada rentabilidad. ¿Por qué? Porque yo estoy sujetándome a un nivel de riesgo mayor. Si por medio de ese tema, no me van a ofrecer una tasa que sea de 15 o 20%. Tiene que ser algo más agresivo, como lo está diciendo el nombre. Entonces, para ser agresivo, si yo no tengo localmente, voy fuera de las fronteras. Entonces dice, este cajón busca justamente capitalizar una mayor tasa y con un riesgo elevado. Dice que existe la capacidad en ese caso para que se logre multiplicar esa ganancia, porque ya no es necesario tener en cuenta las necesidades básicas. Este riesgo elevado justamente busca una tasa de alta rentabilidad, que en este orientado lo que es multiplicar la riqueza, y compuesto por renta variable y instrumentos alternativos. Puedo incluir renta fija de alto riesgo. ¿Y cuál sería un componente
de renta fija de alto riesgo. ¿Cómo se considera dentro de eso? Un componente de renta fija de alto riesgo. ¿Cómo? No, acá en ese caso está determinando lo que es renta fija con alto riesgo. ¿Cómo sería un bono de alto riesgo? Obviamente el bono con alto riesgo está asociado a la calificación crediticia, que es algo que ustedes ya deben haber registrado al momento de poder cuantificar el valor de la tasa cupón que han extraído cada uno de sus componentes de empresas, ¿no? Eso tengo que validarlo al momento que me envíen el Excel consolidado. Hasta ahora ningún grupo se ha tentado de querer que yo revise lo que están elaborando cada clase. Así que, en buena hora, si ustedes están capacitados para ejecutarlo sin necesidad de asesoría, perfecto. Pero a la larga, si yo veo incoherentes en el momento de revisar el Excel que me envía, ahí es donde se va a comenzar a castigar la nota, por más que hagan una exposición de 20. Recuerden que todo es un conjunto. Entonces, volviendo a recapitular, la calificación crediticia es parte de lo que viene a ser el puntaje que ha asignado en ese sentido las empresas clasificadoras. Si la empresa clasificadora tiene una calificación alta, generalmente ese bono no te va a pagar una tasa elevada de cupón, va a ser una tasa menor. Pero si tiene una calificación negativa, para compensar ello, justamente van a ofrecer una mayor tasa. Como son empresas grandes que ustedes están evaluando, es probable que la calificación crediticia sea buena. Entonces, para poder culminar esta parte del análisis, ¿qué nos dice también? De esta forma se enfoca lo que es el resumen de la construcción de 3 portafolios distintos. Y con ello, ¿qué permite? Justamente ejecutar la declaración de política de inversión. Decirle, como repito, porque algunos acaban de llegar, al momento de ejecutar su trabajo final en PDF, van a tener que hacer una política de declaración de inversiones basado justamente en cada portafolio que van a elaborar, para justamente poder analizar las características propias de dichos portafolios y ver cuáles son las limitaciones y a qué se debe que puedan darle un 50% a renta fija y renta variable. ¿A qué ha venido la lógica de todo ello basado en qué? En las características propias que puede tener el inversionista basados en esos 3 escenarios. Por eso que es importante que en ese punto dice que se pueda analizar finalmente el ingreso, porque va a ser el driver principal al momento de determinar el perfil dentro de ello. Quiere decir que una persona que tenga una escala de ingreso superior a 10.000 soles o 15.000 podría estar dispuesto quizás a un tema de mayor apetito por el riesgo. Y una persona que gana 5.000 o 2.000, que está justamente restringido por lo que es cubrir esas necesidades básicas, va a tener que limitarse a ciertos instrumentos. Y ciertos instrumentos que básicamente son ligados a renta fija van a generar ese menor potencial retorno de lo que se espera. Entonces, eso es lo que se va a plasmar dentro de esto. Cada grupo es libre de poder determinar cuáles son los límites que va a tener cada inversionista basado en lo que ustedes están construyendo. No tiene que ser idéntico lo que realiza un grupo con el otro, porque si no prácticamente va a ser un copy-paste, y eso no lo quiero. Lo que busco justamente es originalidad en cada uno de ustedes, que logren poder generar mejores supuestos al momento de haber elaborado estos portafolios. Bien, entonces vamos a comenzar con un ejercicio básico, ya que queremos cuantificar el tema del riesgo, que es algo importante dentro de toda gestión. Ustedes han seleccionado 4 o 5 empresas, no tengo entendido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evaluar de esas 4 o 5 empresas? Primeramente, ¿cómo sería la construcción de un portafolio si solamente nos centráramos en lo que es
100% equity, es decir, 100% equity nacional, 100% de las 5 empresas que ustedes han considerado como la muestra de lo que van a considerar dentro de lo que sería un universo aparte de lo que están analizando como portafolios. Y ese universo aparte es justamente cuantificar la potencial pérdida dentro de ello. Entonces, yo voy a hacer un ejercicio, obviamente no con sus empresas, sino de repente alguna de ustedes pueda caer, pero no va a ser similar, lo que ustedes van a hacer similares para justamente cuando consoliden todo este portafolio de análisis. Entonces, voy a abrir un Excel, que es lo que vamos a centrarnos ahora para poder cuantificar esta potencial pérdida. Entonces, para poder lograr que cuantifique dicha pérdida, me voy a ir al pasado, y el pasado lo voy a encontrar en la BBB. Vamos a entrar a la bolsa de valores de Lima. Vamos a buscar empresas, listado de empresas. Vamos a buscar, por supuesto, una empresa que sea atractiva en el mercado. Nicole muchas veces ha sido empleada, voy a buscar ahora el Banco Continental. En el Banco Continental vamos a descargar lo que son históricos de cotizaciones y vamos a analizar lo que va del año, por ahora. Como ejercicio de clase va a ser lo que va del año, como ejercicio dentro de su portafolio va a ser histórico de 5 años. Entonces, como estamos ahí evaluando lo que va al año, vamos a comenzar desde ¿qué? Desde el 1 de enero. Aunque el 1 de enero no creo que haya información, pero igual lo pongo como dentro del filtro. Porque no puede haber información, porque el 1 de enero es feriado, ¿no? Entonces, no tendría sentido. Entonces aquí ya tengo el filtro y voy a cargar la información. Bien, efectivamente, tengo desde el 2 de enero. Por ahora voy a dejar ese Excel ahí porque voy a hacer un portafolio prácticamente de las acciones, como digo, 100% equity, porque acá vamos a poder analizar la variación que tiene es renta variable, por eso el nombre lo dice renta que varía, renta que no es constante. Cuando es un portafolio basado en bonos, no podemos tener data de todos los días, solamente lo tendríamos cuando queremos venderlo en el mercado secundario constantemente, entonces eso no tendría sentido. Un bono vamos a tener una tasa que se va a pagar a fin de cada periodo, entonces no es parte de este análisis, por eso que es íntegramente enfoque equity. Voy a seguir con otra empresa más. Vamos a buscar la siguiente empresa. Voy a ir a nuevamente empresas, listado de empresas, y vamos a buscar vamos a buscar 2 empresas más para poder añadir dentro de este portafolio. A ver, estoy pensando mientras voy buscando una de banco, porque esas ya acabamos de extraer el Continental. Una minera podría ser, a ver, no, este bloque tampoco. Buenaventura no tiene mucha presencia últimamente. Nada de Corín, nada de Financiera, ni Cervezú, ni Climax. A ver, a mí no sé cuándo viene de. Ahora vamos a seguir. Ya, nuevamente, ya sabemos que vamos a ir a histórico de cotización. Terminando este ejercicio, ustedes automáticamente van a hacer los 5 años de su empresa, que ya lo han hecho la data, ya lo han descargado, así que no hay mayor ciencia. Lo que ahora va a concernir es que ustedes van a juntarse en grupos para poder ver cuál es el potencial riesgo en conjunto de todas las empresas. Por eso es este ejercicio.
Acordamos siempre desde el 1 de enero, ¿no? Bueno, en teoría 2 de enero. Ya. Voy a dejar por ahora ahí el Excel. Y voy a buscar la última empresa que voy a analizar. De frente voy al sector. Engie es eléctrica, voy a ir a un sector ligado a lo que es. A ver, ¿qué me sale? Servicios públicos, ¿vale? Quiero ver una de construcción, no hay de construcción acá. No, industrial, entonces voy a poner como filtro. Y voy a encontrar. No, vamos a ver. Paco, no, porque no es muy líquida. Pacasmayo, Pacasmayo, histórico cotizaciones. Ya sabemos nuevamente el filtro, ¿no? 1 de enero. Bien, ya tengo mis 3 Excel descargados. Ya saben que cuál es el valor que yo voy a considerar siempre el cierre. Entonces eliminamos lo que no me sirve. De las 3 empresas que he seleccionado. Elimino tanto de Engie y ahora voy a Pacasmayo. Quedo en. Entonces en esa Excel que había abierto voy a colocar, primeramente era BVA, Engie, la última era Pacasmayo, Cemento Pacasmayo. Voy a copiar la data que tengo descargada. Primero comienzo con el funding. El ejercicio no es tan simple, ¿verdad? Porque va a haber empresas que no cotizan a la vez siempre. Voy a por si acaso insertar una columna más entre, porque voy a copiar tal como está con sus fechas, pero Engie también con las fechas correspondientes. Acá va a ser un ejercicio un poquito más extenso porque hay que ordenar la data y que sea comparable. Cuando digo que sea comparable me refiero a que buenas noches se pueda cuantificar el mismo día que ha cotizado las 3 acciones. Así que es como decir un cuadre contable. Pues tengo que ordenar la data, ¿no? Porque tengo que hacerla de mayor a menor. Lo hago ese estilo. Quiero ver una manera que no se afecte. La hacia arriba. Vamos a dejarlo así. Ya vamos a hacer función de la primera columna. Ordenada más reciente. Ya, desordenado. Y regreso, señores, con sus enunciados. Así debe quedar la imagen. Vamos a equilibrar que todo esté correctamente.
2 de enero hasta el último día, que es el 28 de octubre. Entonces ya cuadra eso. Pero se va a decir, profesor, tengo datos en blanco. Cuando hay datos en blanco, se va a considerar el último día que ha cotizado. Por ende, si cotiza, llega un valor a 0, significa que no ha generado variabilidad. No vi. Nunca es que va a pasar de 4.09 a 0. Pasa al valor del último cierre. Entonces lo que vamos a hacer es completar todo esto en función al último día que cotizó. En cada espacio en blanco que ustedes vean, ejecutan ese ejercicio. Completen porque al momento de ejecutar este ejercicio que voy a realizar, tiene que dar todos el mismo valor. Y ahora el kit del asunto va a ser que ustedes puedan hacerlo en su portafolio conjunto, es decir, con todas las empresas que están evaluando. El 17. Eso que yo lo estoy haciendo a un año, en general 5 años. Así que ahí es el tema de cambiar en equipo. Recuerden que no debe haber ningún espacio vacío dentro de este ejercicio. Lo más sencillo sería anular, ¿no?, los valores que están en blanco, pero no quiero eliminar el efecto de variabilidad que tienen las otras acciones que se han cotizado. Por eso es que estoy completando esos campos vacíos. Porque usted puede decir, profesor, no ha cotizado, lo elimina la fila y listo. Pero no. Es aquí analizar íntegramente la variabilidad por igual de las 3 acciones. Porque si no considero un día, por más que no sea para uno relevante, sí puede haber parte de lo que es el potencial de variabilidad en el tiempo. Y esa variabilidad finalmente va a permitir calcular lo que es el riesgo en conjunto. Porque uno no puede aislar cada empresa. La aíslas si solamente te centras en invertir en una de ellas. Es decir, estás diversificando, tienes que justamente cuantificar en conjunto ese efecto. Entonces ya falta poco ya. Cuando son 3 datos o más, simplemente hagas la fórmula para no estar haciendo público. Bien, ya completé todos los datos, no tengo nada vacío. Igual voy a hacer un filtro para validar eso. ¿Dato vacío? No. En Engine, dato vacío. En BVA, dato vacío. No. Entonces ya completé con lo que es esta parte.
todo ya está ordenado en ese aspecto, puedo eliminar ya las fechas de los siguientes campos. Y quedarme con el eje principal. Sería la lista de errores. Las fechas, que son igualitas. Con dos decimales, ¿no? Para poder ser más atractivo la lista. Cuando finalicen, hacia el lado derecho van a colocar la inversión estimada que va a ser de 250 millones y el número de acciones que podemos adquirir de cada empresa. Y vamos a añadir lo que son los pesos. Los pesos que están en función de como ustedes han podido extraer del recurso va a ser la frecuencia de negociación. Para que el análisis sea basado en ese criterio. ¿Por qué criterio de negociación? Porque vamos a ver qué asignación en cuantía se da a cada uno de ellos basado en el atractivo que tiene el mercado, así potencial crecimiento. Entonces, como es el análisis técnico, ya sabemos que voy a ir a buscar lo que es el boletín de la bolsa de valores. Voy a ir a la página principal para obtener dicha información. Publicaciones del último boletín diario y voy a colocar la frecuencia de negociación de los tres señores. Y busco, el primero era el Banco Continental. ¿Cuánto podría ser el Banco Continental en frecuencia de negociación? Delegada. Está 100%. 100%. Delegada no conoce su empresa. 100%. Voy ahora con Engie. Engie está en
públicas. 90. dice. Servicios públicos. 90 y 90. 90. Ok. Y finalmente es el Milton Pacasmayo. Están industriales. 95. El mayor peso debería ser asignado a lo que es Continental, luego Pacasmayo y luego EI. Basado en esto, le voy a dar un peso de 35%. Okay. 33, 30%. ¿Cuánto faltaría? 25, ¿no? Al 25, 33 68. y 32. Sí. No quiero complicarlo con un driver, pero ya ustedes lo van a analizar si son intuitivos de cuánto es el peso que puedo asignar a cada uno de ellos. Pero ahorita, basado en la vinculación de esa frecuencia, es una forma de poder distribuir esto. De esos 250.000, ya sé que van a ir en esta cuantía. 250.000 en el Banco Continental. Entonces, H2 lo mantengo constante. Esto me da 250, eliminando esta fila para que pueda visualizar. Hasta ahí tienen la dirección. Entonces, como estamos dando ese peso de montos para cada acción, tenemos que ver cuánto podemos adquirir basado en este horizonte de tiempo, que es un año. Imaginemos que lo he comprado el 2 de enero. Gracias. Imaginemos que compro el 2 de enero. Inicia lo que es la inversión. La inversión destinada en las tres acciones. En las tres acciones que justamente van a permitir identificar cuántas cantidades de acciones voy a comprar por cada una. Número de acciones por cada una. Entonces está sencillo. La inversión es 2 de enero. Voy a poner un color más claro. Comienzo con Continental. Dispongo de 87.000 soles. Lo divido entre el precio. El precio es de 1.49. Entonces puedo adquirir 58 millones de acciones. Pero ojo, las acciones no se van a expresar en números decimales, tiene que ser en enteros y tampoco unidades monetarias. Entonces eso lo voy a redondear.
para desaparecer, por decimales, los pongo con redondeo a cero. Ahí tengo exactamente el monto que puedo adquirir de acciones, 58 millones de acciones. Recuerden que ese ejercicio es una forma genérica de ver el potencial riesgo, pero el momento de ver justamente la adquisición de esas acciones no se basa en que podamos ir de frente al mercado y comprar 58 acciones, 58 millones. Tenemos que ver que hay disponibilidad de esa venta. Puede haber solamente que vendan solamente 8 millones. Ahí es otra condición propia también lo que se tiene que analizar de lo que actualmente se viene cotizando en el mercado. Si ahora con el criterio de lo que es Engie va a ser con el precio de Engie y con el precio y con el dinero que es FOMO, que es 82 millones. Y acá puedo adquirir 20 millones de acciones. Y finalmente Pacasmayo con el precio de 4.19. Y obtener 19 millones de acciones. En total, si pongo la suma, en mi portafolio van a haber 97 millones de acciones. Por eso les digo que si ustedes no han ido avanzando durante todo el curso con lo que es sus empresas, van a generar grandes retrasos, porque como les había comunicado, cada sección es añadir lo que se va a incorporar dentro del análisis final, ¿no? Y eso es algo que no lo habían visto. Eso lo ha generado como parte del análisis de rentabilidad, pero ahora estamos hablando de cómo sería la construcción del portafolio de íntegramente renta variable de las acciones que ustedes han escogido, y vamos a ver el potencial riesgo. El potencial riesgo en este caso es el tema de la pérdida. Este peso entre el valor como Bien. Entonces aquí voy a añadir lo que va a ser valor de portafolio que es el inicio, en este caso vamos a poner el 2 de enero. Y el valor del portafolio al día de hoy. ¿Con qué fecha? Es con el 28 de octubre. Voy a calcular el valor del portafolio inicial con el cierre. Es igual, primero, a el precio del Banco Continental por el número de acciones que aquí, más el precio de Engie por el número de acciones de Engie, más el precio de Pacasmayo por el número de acciones de Pacasmayo que he adquirido, que son los 250 millones que he invertido. ¿Por qué? Porque no hay variabilidad en esto. Recién estoy iniciando este portafolio. También quiero ver si se ha capitalizado desde que lo elaboré, que es el 2 de enero, hacia el 28 de octubre. El cálculo va a ser lo mismo, simplemente que va a ser con lo que es el último, lo voy a hacer desde cero, con el último precio, es decir, el precio de Continental el 28 de octubre por el número de acciones que yo tengo, más el precio de Engie del 28 de octubre por el número de acciones que tengo de esa empresa, más el precio de Pacasmayo
por su número de acciones. Y cierro. O sea, la fecha que me dice, voy a cuantificar la ganancia. Ganancia en soles y lo que es la tasa de retorno. La tasa de retorno de mercado, ojo, no es la tasa de retorno de lo que ustedes calculan como un precio teórico. Por eso es importante sumar esto. Hacer diferenciar el precio del valor portafolio final con el inicial. Y la tasa de retorno simplemente es la tasa de crecimiento. 254.000 sobre 250.000 menos 1.68%. Por eso les digo, cuidado con el portafolio agresivo que ustedes están elaborando. Miren con esas transacciones que son importantes en la bolsa. 1.68, claro, es un periodo todavía un poco corto, ¿no? Porque son 10 meses. Y casi 10 meses, son 11, porque estamos agarrando ya todo el año. No, sí, son todos 10 meses, claro, porque estamos cuantificando el cierre de octubre. 10 meses tenemos esa tasa. Y es renta variable. Por debajo de lo que es un depósito. Inclusive, por eso le digo, el análisis se va a ejecutar a 5 años. Pero bien, todavía no termina lo que es analizar la pérdida en este caso. La pérdida, en pocas palabras, el riesgo. El riesgo que se monetiza en este caso. Vamos a poner acá lo que es valor portafolio. Por eso que estoy añadiendo una línea. El valor portafolio va a ser lo mismo que hemos hecho aquí en la fórmula. Ojo, hacer la multiplicación del precio por el número de acciones, que las voy a mantener constantes. Ojo, acá sí las voy a mantener constantes. Más lo que es nuevamente el precio por el número de acciones nuevamente constantes. Lo que varía es el precio, no el número de acciones. Más nuevamente el precio por el número de acciones de Pacamayo que van a ser constantes. Lo voy aproximando. Y avanzo la fórmula hacia el final. Voy a poner un color distinto. A ver, el color distinto puede ser plomo. Ahí tengo el valor del portafolio diario. Eso comúnmente se le llama el modelo VAR. ¿Por qué? Porque va analizando la variación de cada día en ese aspecto. Cómo cambia mi portafolio basado en ese criterio. Yo puedo añadir una fórmula de lo que es la variación dentro de eso. Cómo varía de un día con otro. Lo vamos a hacer de otra manera. Va a ser vamos a hacer el logaritmo natural, el valor del portafolio presente sobre el portafolio pasado. Ahí está la fórmula, la estoy dejando un lapito visible porque se están incorporando en este análisis. Logaritmo natural del valor presente sobre el valor pasado. Quedó de N.
Yo voy a empezar en términos porcentuales. Y abajo. En promedio, la tasa de variabilidad es de 0.01, es mínima. Y en sumatoria me da 1.67, que es la tasa de retorno que tenemos aquí calculada. Una forma de poder validarlo de otra manera. Ahora, le voy a dejar un ratito ahí porque después estoy avanzando muy rápido para calcular finalmente lo que es el escenario posible de pérdida. Luego, entender el portafolio de déficit de el valor este por